Somos profesionales. Hola, 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 hola a todos y todas. Bienvenidos a una jornada más acá, distintas a Pretextos de Rol, porque hoy vamos a debutar con una sección de conversación. La idea es que seamos capaces de hablar en torno al rol y de nuestras experiencias como personas, saliéndonos de la ficción, aunque todo el rato yo me imagino que vamos a estar ahí jugando, jugueteando, ¿cierto? Con nuestra experiencia muchas veces como director de juego o como jugadores, como personajes jugadores. Así que es eso. Y tengo a una mesa estelar para conversar y le agradezco que hayan aceptado la invitación. Vamos a partir con Mori porque recién acaba de decir que era una jugadora profesional de pretextos que cobra y entonces como... No, contrato, sí, como tiene contrato dije... no, hay una... yo dije, yo vengo aquí como subordinada, como empleada de Alonso Pretextos. Y hay una Pero cláusula que me ahora de exige que sí, hay una cláusula que me exige que tengo que saludarla primero. ¿Cómo estás, Mori? No sé dónde está esta cláusula, pero bueno. No, hay un contrato. Sí, hay un sí. contrato. Voy a tener que revisar el contrato, así actualizar las cláusulas. No, Renegocia. Sí, pero finalmente estoy como bien emocionada y con Alonso estábamos conversando desde hace mucho tiempo como empezar, como estábamos ahí como observando esta idea y estoy bien interesada en qué es lo que va a salir de hoy. Sí. De hecho, de esas mismas conversaciones, no me acuerdo si el título era como esto, pero se va a llamar Texto, Pretexto y Contexto. ¿Sí? Y espero algún día tener el espacio para explicarlo, si no, da lo mismo. Lo encontramos también con el bueno de Ceros, de Juega Rol. ¿Cómo estás, Ceros? Hola, ¿qué tal? Muy contento, muy feliz de que me hayan invitado a participar acá. Creo que el espacio de la conversación acerca del rol, en torno al rol y lo que viene en el mundo del rol es súper interesante. Así que creo que si con nuestra experiencia podemos aportar un poquito a quienes de repente están empezando, todavía no se enganchan muy bien, creo que hay que aprovechar esas instancias. Así que feliz de estar acá y de compartir con tan buenos invitados que comparten esta mesa. Vamos a aprovechar inmediatamente para que no quede después al final, que la mayoría de la gente se queda al principio, ¿cierto? La gran mayoría de la gente se queda en los principios de los videos. Si tienes alguna novedad con Juega Rol que quieras comentar, que quieras invitar. Uy, hay harto, se viene 2024 bien cargadito de cosas, pero todavía no estamos anunciando nada. Pero sí se vienen hartas sorpresitas entretenidas, hartas actividades presenciales, algunas actividades que hemos estado conversando con Alonso, pero tampoco quiero adelantar nada, pero se vienen cosas entretenidas. Quizás esto sea el inicio de una bonita amistad rolera acá entre comunidades. Se vienen cositas, lo vamos a resumir. Se vienen mesitas, como decimos en Juega. Se vienen mesitas, perfecto. Y también estamos con el bueno de Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Alonso, pucha, está bien, después de tantas horas y horas de previas a mesas, post partidas, sacar un poco de contenido a todo eso que se conversa, yo creo que está súper bien, correcto. Lo mismo, Roland Rice, ¿en qué van nuevos proyectos? ¿Qué nos vamos a encontrar? Justamente acabamos de terminar Tumba, capítulo 41, sesión 39, y claro, también terminamos Simetría, así que creo que en un periodo que yo espero que sea unas pequeñas vacaciones de narración, de mastereo, que realmente no me acuerdo de la última vez que las tomé, no me acuerdo la última vez que no estaba activamente mastereando algo, así que voy a aprovechar este fin de año para eso, para volver en enero como corresponde, con pila recargada. Es justo y necesario eso. Sí. Justo necesario. Sí, ¿no? Y después de partidas tan largas e intensas, yo estuve ahí mirando Tumba, no me he puesto al día todavía, así que... Es que fue como más sí, de año y medio, y hubo como un break ahí, pero ese break no fue como descanso mío, fue como para narrar más otras cosas. Entonces en realidad he estado como 2 años sin parar, yo creo, fácil. Entonces ya, yo creo que toca. Oye, es interesante, yo creo que eso podría quedar para futuras conversaciones, pero si en algún momento uno tendría que tomar distancias para recargar ideas,
Creo que también Creo que es sí. una buena Pero conversación. ¿existe el burnout rolero? Creo que sí. O sea, Sí, yo creo que el nivel psicológico que hay que tener para enfrentar 50 y tantas sesiones respecto a un juego es increíble. O sea, no es solamente un tema de sentarse y narrar, es un tema de preparación, es un tema de mapas, es sorprender a tu mesa y que se vuelva interesante finalmente. Entonces, poder hacer un contenido de ese nivel a tan largo plazo, yo creo que de verdad exige preparación y una resistencia y fuerza física y mental, yo creo, finalmente. sí, lo que sí también me parece interesante, que a mí es como una mezcla. Yo veo al rol que tiene. Yo sé que hay algunas personas que no, pero que es arte. Pero que también hay mucho como de artesanía. Y creo que entre uno más practica, entre más juega, vas puliendo mejor la técnica también. Entonces ahí hay una mezcla. Y juego mucho, a lo mejor las ideas no son tan novedosas, pero sí se va mejorando en otros aspectos. Y yo creo que ahí es interesante el asunto. Sí. Pero eso lo vamos a dejar para después. Tienes otro tema. Este es un flash Pero forward. estamos justo con el tema que no es el de este capítulo. O sea, Exacto. hablando de otro tema primero. Los primeros 10 minutos hablando de otras cosas. Amiga, Yo creo que va a ser la tanto tendencia. que vaya ordenado esto probablemente no va a resultar. Creo que los invitados acá están súper dispersos, así que no. No, mal. Partimos mal. Para sentar las bases de lo que queremos hacer, la idea es que esto sea una conversación no no enfocada en los consejos, sino que más bien en experiencias. Y a partir de allí seguramente van a salir algunos elementos, pero no vamos a abarcar todo, eso es evidente. Somos 4 personas que vamos a estar conversando y todo lo que digamos tiene ese sesgo, esa subjetividad que viene desde cada uno. Entonces seguramente van a haber cosas que van a quedar afuera. Respecto a lo mismo, si quieren aportar, pueden dejar comentarios abajo, como con sus visiones también, porque son bastante relevantes en los comentarios en el canal de YouTube. Y también escríbanos si quieren que estas charlas sean en vivo, porque pueden acompañarnos también desde el chat y ahí también mostrar in situ en la conversación y ver hacia dónde se va desviando. Así que eso. ¿Ya? Queda Me ahí. gusta ese concepto. Porque somos bien buenos para desviarnos. Su charla extendible. Extendido. Sí. Sí, o sea, si ustedes vieran la cantidad de tiempo que nos quedamos conversando después de las sesiones de cualquier partida, esto no es ni una quinta parte. Y es muy chistoso porque uno, por lo menos tenemos como esa costumbre ya de grabar este allí deseo, que también se nos va, no sé, unos 10 minutos de conversación grabada en el video y después continuamos. Y yo creo que eso les pasa a todas las mesas, yo creo que es una característica de este juego el que nos trae acá. Al menos de una buena mesa, ¿eh? Yo creo que eso Claro. es una señal de salud muy buena en una mesa. Que quiera seguir saliendo conversación y que quiera seguir saliendo interacción entre quienes están jugando. Si todos se paran y se van, yo creo que ahí habría que replanteárselo un poco. Sí. Exacto. A no ser que estén Uno muy ajustados de pensaría que tiempo, no. en general. Sí. Ah, claro. Que te estén echando porque estás en un local X. Sí. Sí, Y uno este- pensaría que nos aburrimos de jugar rol, pero. O de hablar de rol, pero no es así. O de hablar simplemente. Sí. O de hablar. Pero, y este sí que es un buen pie para el tema de hoy. Porque el tema de conversación es por qué jugamos a rol. ¿Qué experiencia es la que nos atrae y nos tiene inmersos en este mundo? Ocupo la palabra inmersos porque me imagino que va a salir en la conversación. Y un poco es ver qué entendemos cada uno por esto, por esta que me genera inmersión, o cuál es mi objetivo de por qué jugar a rol. Entonces, esa es la pregunta general que nos va a guiar. Y yo creo que es bastante amplia para empezar a conversar. Aquí no va a haber moderación, así que siéntanse libres de opinar cuando gusten. Así que partimos con esa pregunta abierta si es que alguien quiere tomar la iniciativa. Tienen iniciativa, acaba de decirlo, ¿lo escucharon? Pucha, Tiren iniciativa. Por mi parte, creo que una vez lo conversamos, Alonso. O sea, mi primera campaña, aventura de rol me marcó para siempre. O sea, en el fondo yo creo que lo que busco siempre ha sido algo similar a esa primera experiencia. ¿Ya? Yo partí con MERP, con El Señor de los Anillos, ¿ya? Un juego, una partida muy clásica para alguien que empezó hace poco. Y la verdad, lo que me cautivó y lo que me enamoró del rol en ese momento, que obviamente estaba como jugador, fue la inmersión.
te vas a sentir de que todo era posible, de que el mundo era abierto, que mi máster, mi narrador en el fondo lo hizo muy bien, al menos conmigo como principiante, me lo creí todo, realmente creí que todo el mundo, digamos, está a mi alcance, ¿ya? Y las posibilidades, digamos, obviamente limitadas a lo que podía hacer mi personaje o lo que podía hacer yo, pero estaban ahí. Y justamente esa inmersión, como bien dijo Alonso, eso de olvidarte un poco de tu vida real y jugar una segunda vida, ¿ya? Es lo que busco. Ese es incluso más que a veces el contar una historia, es eso, la inmersión y vivir la experiencia. El perderme en el presente, prestarle emociones al personaje y sentirlas yo realmente después. Oye, mira, yo soy profe de castellano y filosofía. Y dentro de mi formación en filosofía, leímos un libro que se llama La enseñanza de Don Juan. Que es. Don Juan es un maestro que hacía viajes a través del peyote. Entonces, el escritor iba a vivir esta experiencia, se iba a México y a través del peyote vivía experiencia y quería comprobar cuánto de real era los viajes astrales que se viven a través de esta sustancia. Y el tipo tiene la primera parte del relato, es toda la experiencia. Ahí, por ejemplo, cuenta cómo cuando consumió la primera vez, un perro le habló y el perro como que se humanizó. Y luego se medía para ver qué tan real era esa sensación o no. Entonces hacía estudios neurocientíficos ¿sí? Para analizar qué es lo que pasaba en el cerebro. Y un poco sentó las bases de que la realidad la construimos. Si lo analizamos así, yo puedo creer que la realidad está completamente fuera de mí, ¿cierto? Que es objetiva o que es completamente subjetiva y que está dentro de mí. Y este sujeto dice que es una mezcla de ambas. Hay objetos que están afuera, pero básicamente lo que yo tengo en mi cabeza es el acceso que yo tengo a estos objetos. Y cuando con la experiencia a través del peyote, eran tan reales como la experiencia a través de los sentidos. Y aun cuando el rol no es en realidad sí una drogadura, pero no a través no a través de un tipo de sustancia, parece ser que cuando uno logra salirse de esta realidad para vivir otra, se generan experiencias comunes. No sé, uno cuando estaba en una mesa y de repente tenía una conversación después, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Y parece ser que es algo real, porque que esa suspensión de la realidad sí ocurrió. Y yo creo que eso es bastante interesante. Yo me imagino, yo lo alcanzo a veces, no es constante, pero creo que es importante también que no sea constante para poder apreciarlo bien. Y cuando lo alcanzo, a mí como que me sublima. Son esas partidas que después me cuesta dormir, por ejemplo, que me deja como en un estado extraño. O sea, yo me inclino mucho a creer que todo lo que estás diciendo es real. O sea, yo tenía el concepto de la adrenalina rolera, que es lo que pasa después de la mesa, donde uno queda exaltado, que te cuesta dormir, que te quedas dándole vueltas, y casi como cuando te pasa algo en la pega o te pasa algo en la vida y tú decís, pucha, pude haber hecho esto, actuado de esta forma, te quedas en personaje diciendo, oye, pucha, a lo mejor pude haber actuado de esta forma, a lo mejor no tenía que haber usado tal hechizo, o a lo mejor pude salvar de tal forma al personaje, y finalmente se convierte en una experiencia vital que viene a moderar y ayudarte también al futuro a tomar quizás otras decisiones, tal vez en una mesa de juego, tal vez en la realidad. Entonces el hecho de que el mundo del rol pueda volverse tan real también demuestra mucho lo que se conversa de que influye en cómo tú vives tu vida diaria y desarrollas habilidades y tienes posibilidades tanto cognitivas como lingüísticas como de muchas otras áreas. Entonces finalmente el rol consigue que uno se meta en un mundo distinto y pueda probar, experimentar cosas que en la realidad no podía hacer. Porque ir y decirle algo a tu jefe en persona puede que salga muy bien o muy mal. Pero ya hiciste la prueba quizás, ya hiciste algo en un contexto seguro, casi de laboratorio, y tú después puedes decir, oye, funciona. Podría utilizar esta habilidad que encontré también en la vida real. Sí, yo soy también bastante de esa línea. Yo finalmente, una de las principales razones por las que juego rol es, bueno, como por la inmersión, por
dejar de lado un poco la vida cotidiana de uno mismo e insertarse en otra realidad completamente distinta. Y también me gusta mucho el aspecto como narrativo, me gusta el ir creando y, porque, bueno, uno puede crear su personaje hasta cierto punto, entonces me gusta ir creando y descubriendo y redescubriendo mi personaje y cómo interactúa con el mundo, casi como que ese personaje es otra persona. Entonces me gusta mucho como ese aspecto como de interacción con el mundo, de construcción de mundo que entrega como un poquito la narrativa y que entrega también como la interacción con los otros. Em, pero sí, efectivamente, yo siento que el como cambiarnos de piel, como adoptar estos otros personajes, es súper interesante, como que uno puede tener como estas vivencias y tener finalmente como pasar como por estos procesos que uno normalmente no pasaría y poder como, bueno, algo de eso se queda un poquito con nosotros. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que mis primeros personajes de rol con mis primeras campañas terminadas tienen como todavía como ese peso, como ese lugar como en mi corazón y de alguna u otra manera algo me enseñaron de mí misma y algo me enseñaron también como de este mundo como rolero. Entonces, eso es más o menos lo que se me viene a la mente con respecto a lo que estaban diciendo ustedes. A mí interesante, a ello lo único que le pongo ojo, que me pasó al principio, fue que eh, no disocié realidad con ficción. ¿Ah? Siempre tuve claro cuál era cuál. Pero sí me pasó que el rol empezó a llenar etapas de mi vida donde me ponía como en plano modo automático. Entonces pensaba en cómo hacer una partida o cómo iba a resolver una partida, o cómo interpretar en una partida. Y empecé como que estaba siempre en primer lugar y como que los elementos de mi persona bajaban. Y ahí tuve que ponerle ojo para poder como aguantar, porque sí, pues, porque el tema de drogadura es real, pues sí, sí Sí. está ahí. Con el tema de la obsesión ahí, en el fondo, claro. Yo creo que igual, o sea, igual me pasó y me pasa en el fondo que a veces quizás, claro, uno le piensa, le da vueltas o le da más tiempo del que quizás puedes darle a costa de pensar en otras áreas de tu vida, ya sea trabajo, familiares, etcétera. Claro, yo creo que es como, bueno, eso es como todas las cosas yo creo que apasionen a una persona que tiene que ponerle ojo, ¿no? Oye, pero a mí me queda una duda, porque yo creo que es primera vez como que converso con gente como fuera de mi entorno, y generalmente mi entorno ha entrado al rol por mí y no al revés, que yo me haya metido con grupos roleros. Pero estoy viendo como hartos elementos que también me pasaron y este como hiperfoco dentro del mundo del rol y de repente, en vez de estar en colación, mejor meterme a revisar un manual o estar haciendo hojas de personajes o que cosas así. Pero alguna vez conversaba esto con Camilo, no sé si conoces al de Rol en Casa. Conversábamos de que a mí me pasó que sentía que siempre había sido un rolero, pero nunca lo había asociado de esa forma. Entonces me pregunto, ¿será que quienes nos acercamos al mundo del rol y empezamos a rolear y a jugar rol, tenemos algún elemento que nos hace común y que nos permita entrar más fácilmente en este mundo? ¿O no? Porque a mí me pasaba, no sé, súper cortito como experiencia, me pasaba que empecé a conocer el mundo de la fantasía muy chico. Mis primeros recuerdos están, no sé, como en haber visto La Historia Sin Fin y haberme imaginado que voy volando arriba de Falcor, ¿cachai? Y después haberme encontrado, no sé, con Willow y yo decía, wow, magia, enanos, cosas maravillosas. Tuve la posibilidad de leer como a los 13 años El Señor de los Anillos y me volví loco. Conocí música, bandas que se metían en ese mundo. Y para mí todo ese contexto finalmente es muy rolero, es muy de vivir aventuras, vivir fantasías y de enfrentarse a cosas así. ¿Será entonces que tenemos alguna precondición que nos hace enganchar más fácilmente? O más simple todavía, ¿el rolero nace o se hace finalmente? Uh, Súper interesante eso. Mientras estaba hablando me acordé que, bueno, yo entré de alguna manera como, siento que cierta predisposición como a la fantasía o como a
este como ambiente un poquito como más narrativo, siento que lo he tenido como desde chica. O sea, mis primeros acercamientos como a la fantasía eran, no sé, por ejemplo, no sé, los libros del colegio. Me acuerdo que cuando leí Narnia, como que me cambió la vida. Cuando vi Star Wars también me cambió la vida. Eh, y yo puede que no tenga como una imaginación como tan, o que no sea como tan creativa quizás, pero sí, no sé, yo me acuerdo que era de estas niñas y me ocurre igual a veces, ahora más direccionado al rol en mi adultez, pero que no sé, esto como de soñar despierta, de crear mis historias en mi cabeza en base, no sé, a las películas que veía o a los libros que leía o a sueños que tenía, eh, que finalmente como que me permitieron igual como, o me hicieron más fácil como el tema de meterme en este mundo rolero. Tuve la suerte de que las personas que me metieron en este mundo tenían harta más experiencia que yo, eran fueron igual súper pacientes. Yo nunca he sido de esos jugadores que son buenos con las mecánicas, pero me gusta el construir personajes, como que es lo que más disfruto. Y siento que es algo que de alguna u otra manera como que he hecho durante toda mi vida, entonces ahí no sé, yo siento que tengo un poquito de ambas. Claro, Sí, yo espero yo espero, o sea, yo personalmente espero que no haya algo común entre nosotros y seamos como un grupo condenado a estar cerrado de cierta forma, pero yo creo que ser ñoño ayuda, po. Ser ñoño claramente ayuda, o sea, estar Sí. consumir todo esto constantemente historias de fantasía, ya sea a través de libros, a través de películas, a través de series, a través de videojuegos, ya, un acercamiento fácil, es un acercamiento muy fácil, y yo al menos, yo quiero pensar que todo el mundo tiene la posibilidad de repente, en un momento de soledad, de descanso mental, soñar con historias de algo que está leyendo, alguna película que le conmovió, algún libro que está descubriendo. Y de ahí al rol hay un paso, ¿no? De ahí el rol es Mm. un paso. O sea, el soñar despierto es, ya para mí eso es suficiente, ¿no? pero Si tienes es la brígido, costumbre de soñar despierto. es brígido Mm. porque hay varias cositas que me gustaría como tocar, pero voy a partir con otra, que no es la que más me interesa, pero si uno ve, yo siento que el rol no es tan masivo. Si uno hace como revisión no sé, en YouTube o en Twitch, mucho de su espacio lo ocupan los videojuegos, o los juegos de mesa, por ejemplo, que congrega a una mayor cantidad de gente y parece que el rol es más reducido. No creo que sea solo tema de difusión. Yo siento que el rol me voy a lanzar a la piscina, pero al no tener como esa tecnología de acceso o algo material de acceso en un principio, hace que haya mayor distancia. Por ejemplo, es que es lo mismo de la lectura. Que también yo creo que leer es súper reducido y yo como ñoño, en vez de leerme El Señor del Anillo, prefiero ver la película. Que me es más rápido, hay un goce más directo, ¿cierto? Porque es otro medio, es otro medio. Yo creo que el rol lo tiene complejo. Por eso siento que Dungeons and Dragons da en el clavo, en ese sentido, y por eso también creo que es tan masivo, porque te da la libertad de jugar a rol, pero también te da lo otro, te da la cosa física de poder ver lo que está pasando, y ahí ya no es tan importante la imaginación. Si tú me preguntas, Hay mucho ahí. si tú me preguntas, por ejemplo, yo creo que la imaginación es súper relevante. El tener la capacidad de imaginar es muy relevante para jugar a rol, pero puedes jugar a rol sin tener imaginación. Se puede, pero si me invitan a una mesa donde no me ponen nada táctico para mover, y no puedo imaginar, al tiro se me abre una brecha, creo yo, para poder acceder al juego. Bueno, quizás Eso. me voy a colgar muy chiquito de eso. Quizás mis últimas experiencias que han sido como tratando de llegar a gente distinta, porque desde Juega Rol, y yo personalmente antes de empezar a conformar Juega Rol, tenemos la intención de masificarlo lo más posible. Y en Juegos en el Parque me ha tocado estar los últimos 2 años, y la mayoría de la gente que llega no sabiendo mucho del rol.
Entonces me he encargado justamente de, llevar Calabozos y Dragones con la intención de que sea algo más masivo, que suene y que a la gente le atraiga, y dos, de materializar lo más posible. O sea, me he comprado peanas, me he comprado fichitas, me he comprado un montón de cosas que la gente pueda ver en un mapa, mover su personaje y ver que está el monstruo delante tuyo, el cubo gelatinoso, no sé, lo que sea. Porque eso ayuda mucho. Porque cuando uno de repente, y a mí me ha pasado mucho, que intento llevar juegos más bien narrativos, donde si lanzaste 3 o 4 veces dados durante la partida es mucho, la gente como que de repente se siente un poco reticente y dice, ¿realmente estoy jugando algo o Claro. solo estoy contando una historia? Y si bien el trasfondo del juego de rol es justamente reunirse en una mesa, contar una historia y vivir una aventura distinta, hay gente que necesita más materialidad en ese mundo. Entonces, eso yo lo comparto mucho, o sea, de que de repente, cuando queremos llegar a más gente, es re importante hacerlo un poco más material de alguna manera. No sé cómo, porque decir, oye, ¿sabes qué tengo que leer? No sé, mira, estoy mirando acá al lado, tengo Vampiro 20 aniversario. Mira esto. Así como, bueno, léete esto para empezar a jugar. ¿Estás loco? Tú espantaste ya a la mitad de la gente que está alrededor tuyo. El rol tiene, a ver, más allá de la pregunta si todos podemos o no ser roleros, yo creo que todo el mundo puede ser rolero, pero claro, Sí. hay limitaciones claras del medio, o sea, en comparación a otros entretenimientos. Primero, necesitas más gente generalmente, ¿ya? Necesitas, no sé, 3 personas, o 4 o 5, reunirse a un horario específico y tener 2, 3 horas libres reservadas para esto. Segundo, es una actividad activa. O sea, en el fondo tú tienes que, en el fondo, estar atento y en el fondo no puedes simplemente como descansar de tu trabajo jugando rol. No es exactamente para eso. No es como prender una tele y ver una película, que en fondo te pone en modo automático, ve un anime, Sí. lo que sea, ¿cachai? No, aquí tienes que hacer un esfuerzo mental activo. Y bueno, ¿y para qué hablar de los libros? Claramente. Los libros, los libracos que generalmente se piden que el jugador, o más aún el narrador que quiera partir, se tenga que leer, siempre siempre son una barrera. Sí, pues, ¿Ya? mi Entonces, claro, compañera, sumando todo eso. yo le he intentado meter, pero a ella no le gusta. Y me dice, weón, cambié hasta la forma de hablar y te escucho y es tan fome y me duermo. Y claro, uno está ahí y se mete, pero visto desde afuera, claro, uno cambia el switch. Y en el fondo, que me gusta mucho, el más media del rol, la base del rol, es la conversación, pues. Es la palabra, sí, sí. Claro, uno puede llevar elementos físicos, pero a donde se da la magia es en la conversación, el contexto. Cuando te sales del mundo a través de la palabra, ¡pum! Y algo te explota ahí. Sí, y yo siento que, como, bueno, eso finalmente es lo más gratificante en el rol, pero y siento que muchas veces los elementos físicos o materiales nos ayudan finalmente, son como esta muletita o esta herramienta que nos permite llegar a eso otro. Porque, por ejemplo, bueno, yo hablo de mi experiencia que yo solamente he participado en el mundo del rol como jugador, nunca he mastereado nada. Entonces, no sé, me acuerdo de mis primeras experiencias y claro, jugar D&D quinta edición con mapa, en donde me tuve que comprar mis dados, en donde, no sé, yo andaba con una carpeta con todos mis hechizos, así como un papel que tenía que andar como... y bueno, mi hoja del personaje con mi monito en el mapa. Y siento que eso me abrió como la puerta o hizo menos intimidante como el proceso como de meterme en personaje, de meterme en el mundo y finalmente como de eh, finalmente como rolear y tener este aspecto narrativo y que después con el tiempo finalmente a medida que por lo menos esta es como mi experiencia personal, pero a medida que yo fui agarrando confianza y fui finalmente teniendo un poquito más de seguridad en cómo roleo o finalmente como aceptando que finalmente eso no va a ser perfecto. Ahí recién, por ejemplo, me pude meter a las partidas como más recientes que, bueno, nosotros acá en Pretextos y en Roll and Rise jugamos mucho con el teatro de la mente, bueno, especialmente Alonso, que raramente usa mapas y si usa mapas son para describir los lugares más que como para
como ya muévanse 3 cuadrillas, como por turno, por ejemplo, pensando en D&D. Es más como este Ahí mundo la, quizás como más abstracto. sí, ahí la Mori dio en el clavo con algo. Yo creo que justamente pensando en las primeras experiencias, en alguien que está entrando, ya, claro, tener este componente de juego de mesa te lo acerca y te lo familiariza mucho, ya con otros juegos de mesa que has jugado, con videojuegos, etcétera. Entonces, claro, jugar un juego de mesa con componentes narrativos es como que ese es más fácil, menos intimidante, porque no estás obligado a estar interpretando tanto, porque oye, hay gente que de verdad le puede dar vergüenza y no está, y hay una barrera y no quiere hacer el ridículo y es normal, ¿ya? Y entonces digo, ya está, no voy a interpretar tanto, pero voy a jugar el juego, ¿cachai? Y de a poco se van soltando, se van dando cuenta que los demás hacen el ridículo y da lo mismo y no pasa nada y nadie se ríe, o si se ríen de todo buena, y al final se van soltando de a poco y claro, cada vez vas dejando un poco el juego de mesa de lado y te vas como metiendo a la interpretación. Es que a mí me pasó al revés. Yo, cómo llegué al rol, lo primero. A mí también, pero... Por ejemplo, yo jugué Magic. Yo jugaba Magic. Y. Bueno, pero yo era el jugador al revés, ¿cachai? Yo era el weón que me leía el texto de abajo y veía la imagen y me iba a la mierda. Y me decía ahí como, Sí. pero weón, lee la weá para armar las tácticas, weón. Pico, Más ¿cachai? cuánto, más cuánto. Sí, no, weón. Y yo alucinaba con la idea de ser el hechicero que estaba detrás tirando No, sus sí. conjuros, ¿cachai? Y como que me imaginaba la historia. Entonces, yo voy a hablar un poco ahora como lo que a mí me llama del rol, lo que a mí me tira con esto. A mí lo que más me gusta es ser partícipe de una historia. Y de crear una historia que me satisfaga. Le he dado vuelta al asunto, porque no es solo crear una historia. También me gusta mucho estar en personaje, pero lo que más disfruto es entrar y salir del personaje. Es estar dentro de personaje, hacer acciones, salirme, ver qué elemento va a mejorar la historia y qué elemento me va como a sublimar, incorporarlo y volver a bajar y desde esos ojos. Entonces yo creo que el primer sistema de juego que me permitió como eso y como que me deslumbró fue el PBTA. Porque me permitía estar en la historia, hacer una tirada y que me diera hacer preguntas y entonces ¡fum! Salirme y decir, chucha, ¿cuál de estas preguntas es la más interesante? Hacer las preguntas y cuando me las respondían, volver a entrar. Y eso me gustó mucho. Pero es como que tengo dos cosas cruzadas ahí, porque también me gusta mucho el vivir la historia sin mucho metajuego. Entonces, cuando se salen, yo siempre intento como volver a personaje y que es como una zona gris entre el metajuego y la ficción. Es como, si quiero hacer metajuego, prefiero hacerla desde personaje. Como en vez de decirte, weón, ¿cuál es el mejor hechizo que tenéis? Así como, dime una solución para esto, ¿cachai? Y es como la misma pregunta, pero ahí, en esa zona gris. Y para que no se me olvide, un poco como reafirmando lo que dicen ustedes, por eso también los juegos que son más simulacionistas sirven mucho para atraer el hobby a la gente, porque la persona que hace mazos en cualquier TSG, juego TSG, cuando va a simulacionista, agarra la ficha de personaje y puede hacer esas mismas combinaciones y como que es un lenguaje que ya conoce. Y eso también funciona mucho. Sí, sí. Ahora igual yo creo que hay un tema respecto a los... Y ahí quizás nos salimos de lo que estamos hablando principalmente, pero existen tipos de roleros finalmente. Porque están los roleros que están buscando sentarse a la mesa y que sea lo más Warhammer posible, donde casi que estoy midiendo con una regla la distancia de mi hechizo y manejo todo muy táctico. Está el rolero que de verdad ama la fantasía y que se quiere meter en personaje y que adora inventar y adora su personaje finalmente. Que ojalá llevarlo a nivel 20, nivel 100, no sé, lo más que se pueda y que no muera nunca, porque está metido y comprometido con un personaje. Están aquellos que son ocasionales, que les gustan los one-shot y ojalá todos distintos. Y de lo más chistoso posible. Porque me quiero desconectar y quiero pasarlo bien también. Están los mecánicos, esos que les gusta aprenderse la regla, pero al dedillo, que se saben el manual al revés y al derecho, y que muchas veces son los más rígidos, los que no se salen de un tipo de juego, porque es el que manejan al revés y al derecho. Y que si los sacáis de ahí, empieza a perderse porque están fuera de su zona de confort. O sea, me pasó que en Juega Rol hace poquito hicimos una encuesta pensando, ¿qué pasaría si hiciéramos un evento casi como 7 a ciegas? Donde tú te inscribes a jugar al evento,
pero no sabes qué vas a jugar ni quién te va a narrar. Y yo pensé que iba a ser un completo desastre, porque a la gente no le iba a interesar, y resulta que hay muchos que están dispuestos a sentarse y vivir una experiencia nueva, pero un poco forzándolos a. Porque si les das la opción, oye, puedes jugar D&D o puedes venir a jugar, no sé, Leyenda, puedes venir a jugar Cult, probablemente digan D&D porque lo conocen. Pero cuando tú ya te inscribiste y diste ese primer paso de decir, ya, voy a jugar esto, y quizás vaya a aparecer jugando cualquier cosa, ¿cachai? Y eso quizás es una buena forma de también mostrarle otras alternativas a quienes juegan y se clasifican dentro de distintos tipos de jugadores, finalmente. Y yo creo que, antes que se me olvide, también me quedé con eso. Un segundo, digo, súper cortito. Hay algo que ha hecho súper bien Dungeons and Dragons y Wizards of the Coast, que es tener como una gama súper amplia para oferta. Porque no te vende solamente D&D con sus manuales, sino que además tiene cajas de inicio que vienen con los elementos suficientes para empezar a jugar. Tiene juegos de mesas que te acercan al mundo de los calabozos. Y adicionalmente te vende figuras, esto de que Hasbro esté también en el medio, te vende imágenes, te vende pop, te vende cosas. Entonces lo vuelve mucho más material, así que la gente se acerque. Pero es el efecto Catán un poco. Cuando entras en algo, tal vez te encasilles y te quedes para siempre ahí sin ver el resto del mundo maravilloso que te está abriendo la puerta este juego en particular. Entonces ahí de repente se vuelve súper complejo no quedarse encasillado y salir a explorar. Totalmente. Yo estoy convencidísimo que hay distintos jugadores, ya distintos narradores, y no todos los jugadores son para todas las mesas, ni todos los narradores son para todas las mesas, ¿ya? Yo creo que es súper sano probar distintos sistemas, distintos jugadores, distintos narradores, ¿ya? Pero incluso dentro de la gente que puede gustarnos incluso lo más narrativo, qué sé yo, hay diferencias gravitantes. Por ejemplo, a ver, yo igual juego mucho PBTA y juegos con narrativos, ¿ya? Y a mí me gusta adaptar mis expectativas al juego que voy a jugar, pero eso es porque ya conozco la variedad de sistemas que hay. O sea, yo entiendo que cuando meto un PBTA es una cosa, cuando me meto a jugar Trophy es una cosa, y cuando me meto a jugar la Llama de Cthulhu es otra cosa completamente distinta, ¿ya? Entonces ajusto mis expectativas. Yo sé cuando voy a ir a narrar, entonces me voy a poner una perspectiva más de afuera y voy a salirme constantemente de personaje y vamos a tratar de construir la historia, ¿ya? Pero a mí como gusto personal, así como lo que más me apasiona jugar y lo que más me divierte al final, estoy un poco en las antípodas de Alonso. A mí lo que más me divierte es no salir de personaje. Es lo que busco, ¿cachai? Es lo que busco y lo que más también me gusta narrar. Esa experiencia más clásica, más vertical de narrador y jugadores, es yo creo que la que más me divierte a mí personalmente, ¿ya? Hablando de mí, ¿ya? No de lo que es mejor ni nada de eso. Y claro, o sea, ahí se me fue un poquito se me fue un poquito el hilo, pero justamente eso al final es lo que yo busco, la inmersión máxima posible, ¿ya? Llegó y porque cuando uno dirige una partida, obligadamente está entrando y saliendo, porque estás pensando en la jugada que viene, interpretas a los personajes no jugadores, y le vas dando foco, entonces todo el rato estás entrando y saliendo. ¿Cómo? Porque al fin y al cabo uno es jugador, pues ya sea él dirigiendo o interpretando un personaje, ¿logras tener el mismo goce cuando diriges? ¿Cómo funciona tu mente ahí, como tu pasión respecto a esto? Obviamente, a ver, esto es lo que busco cuando juego, en fondo es no salir de personaje. Lógico, ¿no? Cuando narras es imposible. Pero no se trata de eso, narrar. Pero lo que busco es transmitir eso a mis jugadores. Ya trato en el fondo de que ellos tengan esa experiencia. Porque yo creo que todos un poco narramos como nos gusta que nos narren a nosotros, ¿ya? Es un poco, creo, ¿ya? Por eso igual elegimos y tenemos preferencia por cierto tipo de juego, etc. Pero yo lo que busco es eso en mi jugador y tratar de buscarlo, entenderlo en sus miradas, digamos, ya si tienen caras de sorpresas, caras de cuando se sienten pena, que me parece que es genuina, cuando tienen preocupación, que me parece que es genuina por su personaje, digo, ya creo que lo estoy haciendo bien, ¿ya? Ahí es como un placer por empatía, entonces. Placer por empatía. Sí, es como si su personaje se muere o le pasa algo terrible y veo su cara de frustración, ¿cachai? O de pena, o de rabia. El corazón en llama. Exacto, ¿cachai? Dije, ya, creo que lo estoy logrando. Ya creo que estoy logrando mi objetivo. Porque cuando tú
tú juegas en el fondo de un punto de vista más de entrar y salir de la historia, no te apegas tanto a los personajes, porque en el fondo son una herramienta para la historia. Entonces, si se muere bien y bacán, ¿cachai? Porque la historia va de eso, genial, ¿cachai? Logré hacer una buena historia de este personaje y tuvo su final genial y fue redondito. Pero no es esa la experiencia que a mí más me divierte, hablando de mí, siempre. Es brígido. Lo de entrar y salir de personaje a mí me gusta porque siento que cuando interpreto un personaje, me da la chance de tirar cosas a la historia, y si me la recoge quien me está jugando, de ir a abrazar un arco o alguna experiencia o alguna emoción que logro agarrar. Como es un tema de conversación y la persona que dirige no está en la cabeza de uno, si uno solo reacciona, es difícil lograr vivir eso, a menos que en estas sesiones cero que uno constantemente tiene, esas post partida o pre partida, se lo diga abiertamente a la persona: oye, me gustaría vivir esto. Pero estando en partida, creo que ese salir un ratito te permite después ir a abrazar esa historia que quieres jugar. Porque que voy a agarrar aquí la pregunta que hizo Ceros a lo que derivó en esta etapa. A mí me pasaba como jugador, en un principio, como los distintos tipos de jugadores, que las primeras mesas a las que llegué eran muy tácticas, de medir, de Warhammer, ¿cierto? De Wargame. Y yo me aburría mucho, porque yo lo que quería, porque al principio igual me fue en volada, entonces hacía mucho lore, y yo quería ir a sacar las cosas del lore, y si te ponía 15 personajes quería que me lo tomara, y entonces me acuerdo que en la primera como aventura larga la que jugué, me dijeron: créate un trasfondo, me lo creé, le puse así como: me podéis cagar con este, a este no, y después la primera partida, pum, cambio plano. Te fuiste y todo lo que escribiste por todo nada, ¿cachai? Y a mí eso igual como que me bajó. Después también entendí en la misma parte que uno, en vez de hacerlo como preescrito, podía generar los vínculos en ficción. Pero si la persona que te está narrando cree que lo esencial es el combate, por ejemplo, no te va a pescar lo que tú querías hacer, la interacción, y por eso tenés que buscarlo. El problema es que, y aquí es muy genial, que tiene que ver con los grupos. Después yo creo que yo también jugué con mucha gente y probé muchos grupos, y de hecho dirigí a mucha gente, me metí a las net para poder como probar, y después ya como que me fui, ahora siento ese placer de tener como ese grupito e ir invitando a gente, como ir sumándola. Pero no probar nuevo porque es eso, sé que hay una forma que me gusta. Entonces a mí me gusta ir por el drama, me gusta ir como, no sé si que los personajes sufren, pero sí ir a buscar la emoción. Dilo. Y que sufren, Dilo. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Es que siento que es una experiencia más adulta el convertir el sufrimiento en un goce. Lo que decías al principio, Cero, yo creo que el rolero como que se descubre pero no se crea. Yo ya viví la fantasía, ya jugué a los Caballeros del Zodiaco. Bueno, yo era como de mi grupo, decía: juega a los Caballeros del Zodiaco, y jugábamos en la plaza y la gente se me aburría a la media hora porque yo me había creado toda una historia interpretada, ¿cachai? Y yo era de ese tipo de cabro. Entonces como que yo la historia épica ya la viví, ¿cachai? Como que ya me siento satisfecho con eso, y entonces estoy buscando ahora en lo otro, ¿cachai? En ir a descubrir como esas pasiones que por lo general uno como que las elimina, y el rol dentro de todo un espacio seguro para vivirlas, si uno tiene un grupo al cual conoce. Entonces eso es lo que yo intento buscar también, como ese placer, ir a ver cuánto soy capaz de tolerar el dolor y en ese dolor como sangro y sentir ese ¿cachai? Me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Pero finalmente el viaje del héroe es lo que estoy decidiendo. O sea, finalmente no existe un viaje de un héroe sin alguna contraposición, sin algún tipo de sacrificio, sin algún tipo de sufrimiento. O sea, creo que desde mi experiencia, retomando eso de haber visto por primera vez la historia Sin Fin, que creo que es la primera weá mágica que vi en mi historia, el momento cuando se muere Artax, cuando se muere el caballo, creo que me la lloré toda.
O sea, mis dos momentos de haber llorado todo, muchos dicen Bambi, no sé qué, yo creo que fue eso, cuando se muere Artax y después cuando se muere Mufasa, son los dos momentos más críticos de sufrimiento en mi historia. ¿Cachai? Pero eso dice, porque yo también de muy pendejo me arrendaron en Busca del Valle Perdido, piecito de estos dinosaurios. Bueno, primera escena se te muere la mamá y yo lloraba, y yo veía la película solo para ver esa escena, bueno, así como, y la pedía de nuevo solo para ver esa escena. Ya, sí, ya está retorcido desde cabros chicos. Pero finalmente es una conexión, es una conexión con sentimientos, emociones y cosas que en la normalidad no sería bien visto. O sea, estar viendo el sufrimiento ajeno al estilo, no sé, Hostal, creo que obviamente es una situación que es perversa y anómala, pero poder enfrentarla más controlado te permite liberar. Al final es eso, soltar emociones que están ahí. Sí. Oye, eso me hace acordar de mi primer personaje, como de mi primera campaña. Pucha, a mí me ha pasado, quizás como volviendo a uno de los puntos que tocaron antes, pero a mí me ha pasado con respecto a las interacciones entre los integrantes de la mesa, entre los personajes. A mí, en mis primeras 2 mesas, y mis primeras 2 campañas largas, porque mis primeras 2 mesas fueron campañas largas de 1 año más o menos cada una, me tocó llegar en la segunda sesión o en la tercera sesión, cuando el grupo ya estaba formado. Y me tocó a mí el crear mi historia como aparte, sin tener conocimiento finalmente de los chicos. Entonces aprendí como desde bebé rolera a armar mi personaje en base, no al resto, sino como al mundo. Y que sea parte del mundo, no que el DM tenga que crear mundo solamente para hacer encajar a mi personaje, sino que mi personaje orgánicamente sea parte del mundo. Y también como jugadora y como persona, porque yo me veo muchas veces súper extrovertida, pero igual tengo mis momentos introvertidos, especialmente cuando no conozco a las personas, me cuesta un poquito. Entonces tuve que aprender a, dentro de mi personaje, pensar, bueno, cuáles son las motivaciones, cuál es la historia, cuál es el trasfondo y cómo puedo hacer que eso se relacione con el propósito como actual. Y cómo puedo construir vínculos con gente que ya tiene vínculos construidos. Entonces, siento que eso también ha moldeado mucho como mis experiencias de jugador y mis experiencias como de rolera, porque estoy como ya tengo un poquito como más la práctica como de adaptarme tanto al mundo como a las mesas en las que pertenezco. Tuve la suerte de que mis primeras mesas fueron bien narrativas, pero también bien tácticas. Entonces aprendí más o menos de las dos, pero con el tiempo me he vuelto mucho más narrativa y he ido dejando lo táctico como de lado. Siento que ese es como mi disfrute. Y volviendo como un poquito como lo que estaban hablando actualmente, bueno, a mi primer personaje, yo me acuerdo que le armé como esta backstory. Mi personaje, no sé, era una paladín paladín del camino de la devoción, así. Era así como un pícaro redimido, como porque se había enamorado de no sé quién, y me armé vínculos como y justifiqué el que tenía que salir del lugar en donde estaba. Y mi DM lo que hizo, y lo que aprecié mucho también, es que agarró eso, y no solamente en base a mi backstory, sino en base a las cagadas que ellos me iban mandando en sesión, o las cosas que iba haciendo que iban o no iban acorde como al código que tenía que seguir yo, que todas esas cosas tenían consecuencias. Todas esas cosas me armaron un arco como súper interesante. Bueno, al final también aprendí la regla de todo rolero, que no metáis familia porque te la van a matar. Pero siento que, no sé, siento que, pucha, igual yo estoy mirando las cosas desde otro punto, como yo nunca he narrado, me encuentro súper interesante también la visión de ustedes. Igual te envidio. Mira, Siento que es mucho más fácil meterse en personajes nunca habiendo narrado. A mí me sí, pasa por supuesto. con lo de no meter familia. Creo que
entiendo por qué uno no lo hace. Es porque muchas veces uno quiere jugar como a ganar. Pero si tú buscas vincularte con la historia de manera rápida, es dejarle esos espacios a la persona que dirige, porque hace que, ¡pum!, que tu personaje... sí, es... Que el otro día lo hablábamos con Diego fuera de la narración. Cuando la mayoría de las personas, que dirigimos por una cosa de lo que lo hemos visto repetido en millones de historias, es trabajar con los 3 actos: inicio, desarrollo y desenlace. Y en el inicio está la invitación a la aventura, y hay un punto de giro que es ¿por qué mi personaje se involucra en esta aventura? Porque por lo general, ¿qué hacemos? Oh, tenía estas monedas, toma estas monedas y anda a hacer esto. Pero en realidad yo puedo agarrar las monedas e irme a la mierda. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que... tengo que ir a abrir la puerta, pero con esto lo dejo y siguen conversando. ¿Cómo puedo hacer para generar este vínculo lo más rápido posible? Es poniendo cosas del trasfondo para que se lleven a partida. Voy y vuelvo. Pucha, yo creo que ahí hay un tema igual del DM, de quién dirige, de quién se hace cargo. Porque hay un tema de criterio, hay un tema de cómo vas a usar las herramientas que te entregan, si de verdad vas a aplastar a tus jugadores, es tu intención, o finalmente quieres que haya un desarrollo. Yo creo que hay muchos que todavía confunden el hecho de que existe un máster que se dedica solamente a ser el enemigo de los jugadores, versus aquel que considera que quiero que mis jugadores se conviertan en héroes y que atraviesen la mayor cantidad de experiencia posible. Entonces, ahí también tiene que ver con la madurez y con el aprendizaje que ha tenido quien narra, finalmente, ¿no? Claro. Justamente Alonso hablaba... Dale, Mori. No, dale. Sí, bueno, es que Alonso hablaba del tema de los giros, digamos, porque claro, o sea, a ver, uno entiende que, por ejemplo, si el gancho inicial es dinero, porque es muy habitual que en las primeras una aventura parta con algo muy superfluo y los jugadores entienden que, oye, para que todos vinimos a jugar esto y en el fondo vamos a abrazar la premisa que presente el narrador para seguir para adelante, ¿cachai? Pero claro, lo que pasa en una aventura, en la estructura de una aventura, es que, por ejemplo, si te dicen, oye, anda a rescatar a la princesa, y tú vas y rescatas a la princesa, a lo Mario, tienes un problema, ¿cachai? Tienen que haber giros, tienen que haber cosas, las cosas tienen que ir cambiando. Y justamente cuando ocurre el primer giro, que generalmente cambia la perspectiva de la misión, ya resulta que no, la princesa no la habían raptado, ella había escapado de su familia por cualquier razón. Ese giro es súper cuático porque te puede desarmar las motivaciones de los personajes. ¿Ya? Ese hermano que no viste nunca más, bueno, se escapó con la princesa. Y ¡paf! Exacto. Y ya no hay vuelta atrás. Exacto, ahí en el fondo, ahí es donde el giro tiene que estar bien construido. Ahora, eso ya empieza a ser un poco teoría, ¿eh? Eso empieza a ser un poco más teoría rolera, más de cómo estructurar una aventura. Sí, no, y a mí me pasa... Oh, qué lindo. A mí me pasa finalmente que... Bueno, pucha, yo tengo la otra perspectiva. De jugador yo aprendí, y yo creo que también es corresponde también como al tipo de jugador que yo soy, que juego mucho o intento mucho no sé si es la mejor manera como de explicarlo, pero como facilitar o apoyar un poquito como el mundo o la creación del DM o de la mesa, por ejemplo. Siempre pasa que termino como jugando personajes que en algún punto u otro son medios conciliadores. Ahora estoy como intentando apartarme un poquito de eso, porque mi meta es explorar la mayor cantidad de arquetipos posibles. Pero, por ejemplo, me pasaba de que, no sé, por ejemplo, yo aprendí a crear mi personaje y mi trasfondo como desde... como si yo estuviera contando mi propia historia en primera persona, entonces no puedo contar cosas que no sé, no puedo contar, por ejemplo, tanto, entonces dejo espacios abiertos para que el DM o para que mis compañeros de party se puedan meter ahí. Mira, por ejemplo, siento que ahora hago historias menos complejas de las que hacía antes, también como por lo mismo. Finalmente en la mesa de Alonso construimos mucho, entonces como que dije, ya, voy a armar el esqueleto y el resto se verá en sesión.
justamente hubo un tiempo que, y quizás todavía lo hago un poco, que claro, yo como narraba igual, al menos entendía un poco las intenciones cuando jugaba, las intenciones del máster y seguía mucho su flujo para no entorpecerlo, ¿ya? Ahora tengo que ser súper honesto que cuando yo mastereo, me gusta que me desordene un poco la partida. Ahí es cuando siento que estoy empezando a jugar. Ese momento en que los jugadores van todo el tiempo en mi mano jugando, está bien un ratito, pero a la larga me aburro. O sea, me gusta en el fondo que de repente se saquen unas vueltas o vayan por un lado nada que ver, que no tenía pensado para nada, que no sé ni se lo sugerí, pero de repente un jugador empezó a preguntar de la ciudad, del pueblo, del mundo y dijo, ah, voy para allá y tengo que empezar a rearmar en el fondo toda la estructura. Yo me acuerdo de una partida que estamos empezando la campaña y íbamos un poco a explorar la ciudad, ¿cachai? Al comenzando. Y chuta, y claro, yo pensé que iban a explorar un poco el barrio, los NPCs que había presentado, ir por ahí. Y un jugador me dijo, oye, en esta ciudad hay una arena. Y chuta, yo sí, pues sí hay, pues. Weón. Dije, ya quiero ir a la arena. Concha, madre, me tuve que inventar ahí una arena, un combate y todo, weón. Así, pues, y te juro que fue una de las sesiones que más se divirtieron y de las que yo más recuerdo, weón. Pero... A mí me aburre tanto lo táctico como eso. Por ejemplo, al agarrar una aventura y trasladarla y jugarla así tal cual, me aburro mucho porque como que me veo obligado a estudiarme algo para después como solo vomitarlo en partida y como... Y también mi corazón rolero ahí no late tanto. Oye, yo quiero preguntarle a Ceros que nos defina qué es lo que le hace bombear el corazoncito del rol. Po. Pucha, la verdad es que yo estoy pensando que soy súper mal invitado para esta ocasión porque mis inicios acá son súper... Yo creo que nací como máster en el mundo del rol, directamente. O sea, ya hablando puro y duro, yo creo que he sido muy poco jugador. Mi historia, creo que he jugado algunos guantes por ahí. Quizás algo lo más largo que he jugado fue lo que hicimos ahora con Star Wars, que creo que ha sido 4 sesiones lo más largo que he jugado alguna vez. Porque yo nací con el interés de que no había, como les decía antes, o sea, no había nadie a mi alrededor que jugara, que supiera, que entendiera siquiera que era el rol. Por lo tanto, si quería enviciar al resto de la gente, me tuve que meter en el mundo de cabeza a masterear. Y partí justamente con una caja de D&D, me gustó, me compré libros, manuales, todo el cuento, pero resulta que en algún momento cayeron otros manuales en mi poder y me empecé a dar cuenta que había otro mundo totalmente distinto y que iba más allá y que incluso me permitía conectar mejor con lo que estaba sintiendo en el mundo del rol. Porque quizás andar enfrentando dragones y andar semanas sin bañarse porque está en una mazmorra de mierda, como que no sé si me gustaba tanto finalmente. Pero sí cuando no sé, me encontré con Aquelarre, por ejemplo, que era en la misma época medieval, pero con un tinte mucho más sabroso, mucho más oscuro. Después me encontré con Raven y fui viendo otro tipo de juegos que son mucho más narrativos, que tienen muchos elementos de terror, pero de un terror más interno, no aquello que está afuera, sino que está dentro de ti. Y como que todo eso me fue llevando hasta el punto de ahora de querer explorar, ojalá, la mayor cantidad de sistemas distintos, de juegos diferentes. Y de género igual, ¿no? De géneros, claro que sí. O sea, hay muchas cosas que están dando vuelta y que a veces ni siquiera se toman en cuenta. O sea, desde lo que van a jugar o están jugando, no sé si puedo decir, de las abuelitas, ¿puedo hablar de eso, no? Sí. Sí. Lo que van a hacer ahora con Brotherhood Day, que es un juego interesantísimo donde eres una abuelita que resuelve crímenes, hasta poder meterte en una mansión oscura y enfrentar tus propios miedos, porque tu familia es casi la familia Addams, donde todas las cosas que pasan alrededor son a base de una maldición, ¿cachai? Entonces creo que finalmente el bombeo rolero, en mi caso, está en eso, en descubrir y llevar nuevas sensaciones a quienes juegan conmigo. Tal vez todavía no logro descubrir ese espacio donde me sienta 100% cómodo, decir, sabes que voy a estar un año y medio jugando solamente esto con este grupo. Pero por ahora me siento muy bien cuando digo, ¡oh, me encanta esto! Y sabes que tengo un par de personas que les encantaría y disfrutarían mucho hacer esto. O sea, mientras Alonso, por ejemplo, decía, me gusta ver cómo sufre el personaje y hacerlo pasar por cosas complejas, a la cabeza se me vino Kafka, que es el juego que sacó Primigenio Astral, donde en cooperativo tú manejas a un solo personaje que está sufriendo una metamorfosis. Y en el proceso vas teniendo elementos de horror corporal y vas teniendo transformaciones y te enfrentas a situaciones súper complejas.
pero finalmente entre 3 o 4 jugadores que están en la mesa, llevas a un solo personaje. Por lo tanto, cada uno va complementando lo que el otro ha hecho, generando a este personaje que va sufriendo esta transformación. Entonces, eso en este momento creo que es lo que más me motiva y que me gusta, de poder decir, tengo una experiencia para ti. Casi como, toma, elige la mano azul o la roja, porque tengo algo para ti. Es eso, de poder ofrecer alternativas roleras. Oye, ese juego me recuerda a Girl Underground, que era un juego que habíamos como explorado brevemente, pero es un género completamente distinto. Que en Girl Underground, todos los jugadores de la mesa comparten un personaje que es una niña, y cada uno tiene personajes como propios también. Perfecto. Que son como estos monstruos o criaturas finalmente como que asisten a la niña, y todos los jugadores se ponen como de acuerdo, por ejemplo, cuáles son los aspectos, por ejemplo, que quieren como desafiar, o que les gustaría quizás como ahí abordar, y me hice como el clic con ese juego. Sí, pero ¿sabes que en verdad uno está muy acostumbrado a tomar personajes e interactuar con más gente, pero cuando tienes que llevar a uno solo, hay un jueguito que me compré hace poco de un mexicano, Eerie Stories, donde pasa lo mismo. Es un juego súper de terror, pero tú representas sensaciones o sentimientos del personaje. Entonces, por ejemplo, a ti te toca hacer la razón, a ti te toca hacer el miedo, a ti te toca hacer lo emocional. Entonces, según lo que esté pasando en la escena, toma control cada una de estas emociones y lleva al personaje durante su turno. ¿Cachai? Entonces te va metiendo en una situación súper interesante. Además que está basado, no sé, en ¿cómo se llama? En como estos creepypasta, como estos videos de YouTube donde está claro lo que estás viendo, pero que puede ser terrorífico o no. Entonces estás metido en eso, en situaciones donde tu personaje está quizás solo contra algo desconocido. Entonces tus emociones... Claro, tú necesitas que tus emociones te respondan. Esto es racional, ¿no? Ese ruido probablemente proviene de una fuga de gas o de una gotera, no sé. Pero cuando es como ya Intensamente versus Creepypasta. Exacto, justamente. Entonces, eso de poder presentar esa alternativa, me encanta. Yo creo que por ahí va mi gusto en este momento. Sí, lo que a mí me hace... Perdón. Dale nomás, Mori. Lo que a mí me hace como latir el corazón como en aspectos como roleros es construcción de mundo, es por ejemplo el meterme en mi personaje y olvidar y como poner mis emociones como a servicio del personaje y a servicio como de la historia también. Como que eso es como lo que me hace, por ejemplo, no sé, el que yo me olvide un poquito de que, o que use, por ejemplo, qué es lo que está sintiendo yo, Morelia, y lo use, por ejemplo, no sé, tomando un ejemplo de la partida de ahora, de qué es lo que está haciendo, o qué es lo que qué es lo que pasa de aquí que le afecta a Caterina, y qué es lo que decide hacer ella, por ejemplo, o cómo ella interactúa, qué es lo que ella siente y por qué hace las diferentes cosas. A mí me pasa que yo no soy de esos, no me gusta mucho jugar en meta. Siento como que me saca de la inmersión, y la inmersión es como lo que me permite el pasarla bien, como el creerme que todas estas cosas están pasando como de verdad. ¿Sabéis que ese es un gran tema igual? A mí me pasa que tanto cuando dirijo como cuando interpreto, muchas veces yo le presto mis emociones a los personajes que estoy interpretando. Pero me ha pasado en partida que al revés, que yo como Alonso recibo emociones del personaje. Y ahí es cuando siento como que hice un personaje en 3D. Es una cosa, sí, como medio impactante. Y eso se lo aplicas te lo explicas cómo. Yo me metí tanto en el personaje que lo logré vivir, o quizás el facilitador hizo también su pega que me permitió traspasar incluso esa cuarta pared, y que yo, Alonso, o en este caso tú, reciba esto. ¿Cómo lo interpretas ahí? Sí, mira, hay veces que eso se logra con la persona que te está dirigiendo, pero hay veces que también se logra entre personajes. Entonces, con un ejemplo, entonces, no sé, estáis viviendo, por lo general las emociones estas que son como más te llevan, no sé, estáis como interpretando una relación amorosa con un personaje, y el personaje decide tener una relación amorosa con otra, y de repente uno siente como el abandono.
y lo sentís como persona, y decís, bueno, yo sé que esto es un juego, ¿por qué estoy sintiendo una emoción? Claro, porque estoy sintiendo esta emoción, y ahí te das cuenta que la emoción viene del personaje, es lo que siente el personaje, y te lo coloca acá. Pero son efímeras, porque termina la partida, lo conversáis y pum, desaparece, ¿cachai? Pero es muy lindo porque eso yo creo que es un nivel de inmersión. Pues no vamos a definir aquí inmersión porque no sé, pues tendríamos que empezar a aterrizar. Pero sí, y yo creo, es difícil de explicar. Yo creo que es el círculo mágico nomás. Es donde deja de ser una conversación, que uno deja de saber que está jugando y te teletransportas. Me pasa a veces también. Aunque yo soy esa persona que imagina, como que tengo harta cercanía con la imaginación. Que si me estás describiendo, hay veces que siento lo que me estás describiendo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en una partida que fue con Diego. Y yo le dije que estaba en la playa, y entonces Diego empezó a decir como el aroma de sal, y de repente sentí como la brisa me empezaba a tocar en la cara. Y también es pum, ¿cachai? Es como. Estaba ahí, pues me teletransporté completo, pero con sensaciones, pues. Un poco piteado, pero sí, yo creo me ha que pasado. No, a mí está no me ha bien, pasado. pero de hecho, yo creo que es una cosa que se retroalimenta también. Tú le prestas emociones al personaje, así como forzando un poco ciertas emociones. No, ¿perdí a Diego o los perdí a ¿Ya? todos? Se los pegó. Como que vuelve, sí. Diego, justo te caíste un poquito, repite. Oh, sí, perdón. Si ando con un problema de internet, me avisan, ¿no? Si se escucha raro. Pero sí, dale. Como te decía, que uno presta emociones, puede, por ejemplo, prestar primero emociones, actuarlas, simularlas, pero después como que toman vía y vuelven. O sea, es como que abres una primera puerta, en el fondo como para prestar un poco parte de, si queremos poner un poco más cuático, como parte de tu alma del personaje. Claro, y después eso como que toma vida propia, y las emociones vuelven solas, ¿ya? Y ahí es cuando te logras esa inmersión que a mí me gusta, claro. O sea, yo, como te digo, me gusta ese tema de perderme, de creerme el cuento, pero claro, al comienzo eso no es inmediato, eso no es instantáneo. Eso no es de la sesión 1 y listo, me transformé. No, requiere un poquito de trabajo, y justamente eso de prestar emociones ayuda mucho y te pone en piel y encarnas. Es que bajas la barrera. Porque uno tiene siempre esa barrera donde. No, hasta aquí llego. Es interesante. Sí, yo creo que es muy interesante ese tema. Sí. Pero Bueno, da yo soy para mucho, súper- o sea, sí, o sea, yo soy súper partidaria de que hay algunos personajes que o sea, en varios de los personajes que jugamos a lo largo de nuestra vida, como que varios de ellos tienen como pedacitos muy chiquititos de nosotros mismos y que los podemos como despertar. A mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo personajes que han significado mucho para mí porque me han hecho sentir muchas cosas y que es casi como que fueran mis amigos de los que he aprendido mucho. Entonces, me pasa que en algunas ocasiones como que me cuesta dejarlos ir y es casi como que fueran una persona que recuerdo con mucho cariño después, es como cada cierto tiempo. Como que es súper, y me pregunto así como, A ¿qué mí estará me pasa haciendo? con los juegos oscuros, ¿ya? Especialmente juegos de horror o especialmente dramáticos, que me cuesta un poco más lograr eso. Es porque entiendo que en el fondo, por la naturaleza del juego, como que el personaje está más al servicio de la historia, ¿ya? Como que en el fondo estoy no sé si ponerse parche ante la herida, pero como que te preparas para lo peor. Entonces como que hay genero, quizás puede ser cosa mía, pero genero como una especie de muro entre mis sentimientos y el personaje, ¿cachai? Y en el fondo obviamente lo interpreto y todo, pero entiendo que cuando llegue el momento de que me aparezca el primigenio o qué sé yo, esto valió verga, ¿cachai? Entonces, claro, ese es un tema que tengo yo con los juegos, que me pasa con los juegos oscuros que he jugado, que he tenido la suerte de jugar varios, que no he logrado esa inmersión o ese cariño, si se quiere, por el personaje,
justamente yo empiezo a pensar en los personajes que más recuerdo, y claro, han sido todos como Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, banderas a Diego, media asta de superhéroes, ¿cachai? Como Pe- pe- ese tipo. a, Diego, solo a hago mí, un chento. Dame un segundo dale, más. dale Solo hago nomás, un dale. chento. Pero estas historias oscuras, estas aventuras ya más densas, ¿las has jugado en campañas largas o han sido No, más bien cortas? aventura en general han sido aventuras cortas. Sí. Entonces quizás lo que ha faltado ha sido justamente eso, tomarle más cariño y sobrevivir a más cosas, porque finalmente el golpe final, porque tú, no sé, es como jugar una campaña de Trophy Dark que dure, no sé, 10, 12 sesiones. Si ya sobreviviste a un montón de cosas, sabéis que al final se va a morir, pero pucha, cada vez me da más pena. Es distinto cuando es un one shot de Trophy, donde sabéis que vaya a llegar, te vaya a sentar y tarde o temprano te vaya a morir o te vaya a volver uno con el bosque. Entonces a lo mejor ha faltado eso para entrar en inversión. ¿Tú crees que puede ser? Puede ser, es posible. Lamentablemente no he tenido la suerte de alguien que se haya puesto a narrar una campaña oscura de una cantidad interesante de sesiones. No siempre han sido, es cierto, aventuras cortas. ¿Ya? Ahora, Acabo de como anotar, te, ¿eh? sí, podría Podría ser, llegar una pero invitación pronto. yo me Digo, ofrezco, podría yo me ser. ofrezco y se cero, me gusta. A, a mí me pasa ahí que ese es como el otro placer, porque tengo esa cosa, lo que decía recién, pero me encanta cuando estoy jugando y yo veo a mi personaje que dice, no sé, le creo un lore, tiene una familia, tiene hijos, y entonces está la escalera, y tú sabes que bajo en la escalera está sonando, weón, los golpes, y el personaje no quiere ir, pues, weón, porque quiere estar con su familia, se quiere ir de la casa, y yo como un manipulador le digo, no. Va a descender. Bueno, eso me genera mucho placer. Saber que lo estoy haciendo descender por la escalera hacia el abismo, weón, también me genera. Pero Es otro tipo de goce, pero también me gusta. También me hace yo me latir mi acuerdo, corazón, weón. yo me acuerdo una partida que jugamos de Baesen con Alonso, justamente una situación muy similar, en que teníamos un amigo que justamente estuvo en esa escena. Estaba una puerta, habían golpes, y todos sabíamos que al otro lado estaba la muerte. Y él se acobardó, po, weón. No pudo abrir la puerta, ¿cachai? No pudo abrir la puerta. Y agarró su personaje y salió corriendo, weón. Y tú dices, ya, eso es muy anti este tipo de juegos. Pero al mismo tiempo, no Le te prestó todas las generó emociones, placer po. ese. Sí, Claro, no te generó placer ese. Sí. El tipo estuvo tan in de su personaje que no lo tuvo mato. tanto. Sí. No lo mato, no lo quiero matar, no lo quiero perder. ¿Cachai? Y yo creo que fue genial. pero sé que eso es súper bacán. Yo no sé quién habrá sido, cuánta experiencia haya tenido, pero por ejemplo en el Rolling Christmas nos quedamos conversando un rato después. Y llegamos a esa misma situación porque teníamos dos jugadores, una pareja, que esta era la segunda vez que jugaban. Habían jugado con nosotros en el evento de Halloween y ahora jugaban con nosotros en el evento de Navidad. Y era toda su experiencia rolera, no había nada más. Y habían disfrutado porque primero jugaron conmigo la llamada de Cthulhu y después jugaron Hunter, de Mundo de Tinieblas. Y vivieron tanto las experiencias, les gustaban tanto porque se dedicaron a explorar y a hacer cosas que hace la gente, sin ofender y entre comillas, muy entre comillas, novata. Porque no está el tema de que no voy a abrir esta puerta sin tirar percepción, no voy a hacer esto porque me puede... Cosas que uno va aprendiendo con el bagaje. Ellos no lo tenían, entonces era como, hay una puerta, puta la abro, te sale un monstruo, no sé, ¿cachai? O sí, voy a ir directamente hacia donde está esa joya, esa gema brillante y la voy a tomar y exploto todo. Entonces, esa vivencia es muy rica cuando la puedes mantener como jugador. Porque finalmente te estás enfrentando a esas sensaciones y esas experiencias que al final después te dicen, pucha, ya sé que si voy a abrir una puerta tengo que ir con cuidado, hacer un chequeo de X cosa para saber si estoy en peligro. Pero no te pasa las primeras veces. Cuando abres la puerta y te llega un flechazo porque había una trampa, resulta que no se te va a olvidar más. Y es una experiencia muy bacán que vive ese jugador y que lo va a vivir, no sé, 2 o 3 veces. Las primeras 2 o 3 mesas que juegue le va a pasar. Después va a entrar un poco en este ciclo del roleo y tú vas a saber que si te dicen, oye, en la taberna hay un buen que te ofrece un trabajo, tú sabes que tenés que tomar el trabajo o le arruinaste la sesión al máster. Es como tú aprendes que hay ciertos códigos que tienes que respetar. Pero al principio, cuando estás recién empezando y no manejas eso, yo creo que es la mejor sensación. Y uno debe atesorarla mucho, Sí. porque te rejuvenece siempre cuando estás en esa situación. Sí, y yo creo que también, bueno, una de las sensaciones que igual me gusta harto, como, pucha, yo llevo jugando, igual no llevo tantos años probablemente como ustedes, pero yo llevo jugando desde 2019. Pero, no sé, una de las cosas que a mí como personaje igual me gusta harto, porque claro, uno ya tiene quizás como un poquito más de bagaje y sabe
por lo menos yo me he dedicado este año, desde el 2019 he jugado solamente Dungeons and Dragons quinta edición. Y ahora 2023, en enero, en Roll Rise y en Pretextos, como que fui probando más sistemas. Y me pasa que también descubrí, no constantemente porque todavía tengo como esa barrera de los años jugando, pero cuando, por ejemplo, el ir en contra de eso, por ejemplo, de ya, yo sé que si me ofrecen una misión la tengo que tomar, o que hay diferentes parámetros que se tienen que hacer en la sesión, hay veces en donde yo sé que, por ejemplo, me ha pasado porque juego mucho con Alonso, que Alonso quiere que yo vaya a cierta parte, raramente, o sea, generalmente voy, pero me ha pasado en una o dos ocasiones que no voy. Y después como en la post partida, o por ejemplo que nosotros como party colectivamente hacemos lo que Alonso tenía predispuesto, y después Alonso nos dice así como, oye, me cambiaron todo el plan y no sé qué. Y esa conversación de post partida yo la encuentro tan genial y me causa como tantas felicidades como, mira, mira, así como, no necesariamente lo hice conscientemente, o en algunas ocasiones sí, pero todos tenemos la posibilidad como de sorprendernos y volver a sorprendernos también, y de hacer como estas cosas más inesperadas. Es lo mejor. Sí. Como narrador igual es más divertido, de verdad. Mucho más En divertido. contra de clichés es bacanísimo. O sea, romperle todo como jugador o como narrador es maravilloso. Cuando logras seguir esa cara del máster porque no fueron a donde querías, o cuando el jugador dice, terminó la historia de una forma totalmente distinta a lo que pensé, yo creo que uno ya se va feliz. Conseguiste todo en esa mesa. Ahí listo. Oye, vamos. Claro, es vamos como, no pensé que esto iba a pasar. Vamos a ir cerrando. Yo creo que la conversación está muy alta, pero Sí, yo creo que una hora es poco, Alonso. Deberíamos estar unas 18 horas seguidas en Twitch. Claro. Stream de 3, 4 horas. Por lo menos unas 2:30. Pero no, lo vamos a dejar hasta aquí porque así los invitamos, si es que les gustó, a escuchar los demás capítulos. Que vamos a ir. Los temas son finitos en realidad, ¿cierto? Y seguramente vamos a ir como profundizando en esto y en otros temas más. Pero me gustaría que alguien se lance a la piscina, si alguien tiene, ya hemos hablado de juegos, pero si alguien tiene algún juego que le guste mucho, que le gustaría compartir con la comunidad, o alguna mecánica particular que le gustaría compartir a la comunidad, si repetimos la gente que va a conversar, después nos vamos turnando. Pero ¿hay alguien que quiera, que le gustaría lanzarse a la piscina con eso? Ya Cero, juegue. Yo medio que estaba preparado, pero creo que se dio la conversación justa para hablar de este jueguito. Un juego que estoy leyendo y que estoy muy contento que llegó a mis manos, que se llama Leyenda. Es un juego, primero, argentino, o sea, de Sudamérica, que es muy recomendado, muy entretenido. Tuve la suerte de que me lo mandaron autografiado. Miren qué ternura. ¿Ah? No, pero qué cool. Así que lo he estado leyendo, lo he estado revisando. Y hay algo que me parece muy interesante de Leyenda. Y es algo que habló Alonso hace un ratito, que tiene que ver con que este juego incluye un coro, un sistema de coro. ¿Qué es el coro? El coro viene a representar a los observantes de esta mesa. Tú podrías invitar a oyentes a que participen de la mesa de rol y que no sean necesariamente jugadores activos, pero el coro puede hacer recomendaciones tanto a quien está dirigiendo como a quien está jugando para poder llegar a mejorar la experiencia de lo que están viviendo. Este coro se puede dar incluso off personaje, fuera personaje, cuando estás jugando y los mismos jugadores dicen, ya, sabes que podemos ir por este lado y quizás conversarlo, pero se hace mucho más rico, mucho más gratificante cuando tienes a terceras personas quizás observando, divirtiéndose con lo que están expectando, que además puedan participar. El máster en algún momento podría decir, ya, en este momento hay 2 o 3 consecuencias posibles al coro. ¿Qué le parece que debería ocurrir? Y el coro puede decidir y tomar participación, y es como una mano del destino que está dándose vuelta, además de los dados y todas las tiradas propias de la mecánica. Y además que Leyenda se puede llevar a cualquier tipo de historia. Tú tomas un setting en el mundo que quieras, en la época que quieras, y lo puedes convertir en una tremenda aventura. Así que Leyenda, un juegazo con un sistema interesante. Lo de usar el coro me parece muy entretenido, y quizás es una bonita forma de traer gente que no está dispuesta a empezar a jugar, pero que sí está dispuesta a participar. Y que además,
pero que sí le gustaría mirar antes de empezar. Porque muchas veces en eventos, en cosas, uno está mirando así como, oh, qué entretenido, pero me quedo ahí nomás. Y si dice, oye, siéntate, tus decisiones o tus opiniones van a ser importantes, yo creo que podría enganchar más gente también al mundo del rol. Muy para evento, la verdad. Justamente. Muy para evento. O sea, y también sí, para... muy para eventos, para partidas presenciales. No, y para partidas de transmisión, que se transmiten en vivo. Si tiene chat. Sí. ¿Verdad? Con el chat en vivo, sí. Hace un tiempo leí el manual del Anillo Único, segunda edición, y me llamó mucho la atención que en el mismo manual te recomendaban, así como si no sabes cómo jugar o es tu primera experiencia, anda a ver ciertas partidas en YouTube o en tu plataforma favorita, y te lo señalan como que ya también se ha incorporado, ya como que ya es algo que está... Sí. Hasta los juegos de mesa hoy en día todos sabemos que la mayoría de gente no lee el manual, entonces, ¿qué dice? Usa un QR y dice, acá está el video y te explicamos cómo jugar. 10 minutos y estáis listos, estáis jugando. No te leíste, yo siempre que compro un juego, claro, busco en YouTube y que me lo expliquen, no leo sí. El manual, no sé que sea una plana. No, sí, es verdad, muchas veces la curiosidad está, pero no es suficiente como para dar el paso. Entonces, esto es como dar... Esto lo lleva un paso más allá. Es como dar como el medio paso, claro. Sí. Que funciona incluso en mi cabeza como una tirada en una... ¿Cómo se llama? En estas listas aleatorias. En una... porque es una intervención de afuera que te puede cambiar la narrativa. Pero interactuar, sí, me gusta mucho. Y lo vuelvo súper interesante porque es desafiante para el jugador y para quien está dirigiendo, porque claro, tú das alternativas quizás de resolución, pero a lo mejor sale una tan buena idea dentro del coro que tú la puedes tomar y cambiar el sentido de lo que está pasando. Así que es bien interesante darle una vuelta, leyenda, muy, muy bueno. Perfecto. Y ya con eso nos vamos a despedir, así que tienen ahí su minuto, o más si quieren, para las reflexiones finales. Reflexiones finales, es que quedaron muchísimas cosas en el tintero. Justamente estaba anotando como o temas de conversación o para continuar la conversación, pero en realidad cada una de esas da para medio podcast, digamos, para medio conversatorio. Y yo creo que como conclusión final respecto al tema original, que era como las experiencias de cada rolero, yo creo que un poco lo que se dijo al comienzo, que cada rolero es un mundo y por lo mismo tampoco hay que obsesionarse con poder jugar con todo tipo de gente. A veces tú tienes que encontrar a la gente que sabe más se adapta o tú mejor te adaptas, ¿ya? No existe un máster para todo el mundo, no existe un jugador para todas las mesas y está perfecto, y está bien. Mesa... Este segundo hay que editarlo, este silencio hay que editarlo. Que sí, sí. Yo me estoy reflexionando, Diego. Sí, que el internet. La Mari se perdió la línea. La Mari se quedó en la primera idea de drogadura. Sí, está justo medio ahí, a medio. A ver, mi minuto final respecto al tema, yo creo que hay que buscarse estar cómodo. Es lo primero. O sea, cuando uno entra a jugar, está entregando buena parte de lo que uno es. Porque, como ya conversamos, se impregna mucho de las emociones que uno tiene, se las traspasa al personaje y también puede vivir emociones muy intensas. Quizás vencer a un dragón y salir victorioso de una mazmorra te provoca algo, pero cuando estás jugando terror, cuando estás jugando algo mucho más denso, quizás las sensaciones y los sentimientos pueden ser distintos. Entonces quizás lo primero que uno debe hacer es jugar en confianza, o por último que te aseguren que hayan las herramientas necesarias para poder vivir de buena forma esto. Lo segundo es arriesgarse, es atreverse a jugar, porque finalmente uno no sabe si es un rolero o no sabe si le va a gustar sin haberlo probado. No quedarse en las trabas iniciales, que quizás hay que leer mucho, que quizás hay que gastar mucho, que también es algo que me parece que se puede conversar en otro momento, pero el costo de ingreso al mundo del rol igual es alto. Un manual por lo menos te sale 30, 40 lucas y no es algo sencillo. O sea, después los dados y todo el cuento se va aumentando más. Y quizás también hay también alguna traba, pero atreverse. O sea, hay muchas instancias
que se están dando. Está Pretextos con lo que está haciendo en este podcast, Roland Rice transmitiendo y generando distintas partidas en Juega Rol, que estamos tratando de llegar lo más lejos posible, mostrando el mundo del rol. O sea, hay instancias para hacerlo, atreverse, salir un poco de la zona de confort y decir, bueno, si ya probé juegos de mesa, si ya jugué videojuegos, si ya me metí en la lectura, si me gusta la fantasía, pucha, probemos esto, un one shot y veamos qué pasa. Veamos si pueden salir de esta drogadura, como dicen por ahí. Mori, ¿cómo va con la conexión? Voy ahí más o menos, entonces voy a aprovechar de empezar a hablar nomás y si me escucho mal me avisarán. Bueno, que también nos quedamos con muchas cosas en el tintero, con hartas cosas como que seguir profundizando y ir conversando. Siento que de alguna manera quedamos como con esta conversación un poquito medias, pero también nos da para nuevos episodios, para nuevas quizás instancias. Y siento que finalmente este mundo del rol vive en dos aspectos. Es muy, muy personal de cada jugador y de cada persona, por ejemplo, de qué es lo que nos gusta, por qué lo hacemos, por qué nos llama o cómo nos llama la atención. Pero también es súper colaborativo porque finalmente requiere que nos relacionemos con otras personas, que estemos dispuestos a dejar a otras personas entrar en este metro cuadrado que es nuestra cabeza. Y el hacer como algo entretenido o que valga la pena o que sea disfrutable finalmente para cada uno de los integrantes también o para la gran mayoría de ellos. Porque claro, no podemos, bueno, no todas las interacciones grupales son iguales y no todas las mesas son iguales. Pero eso siento que el conversar como al respecto bueno, yo pensé que con todas las mesas que jugamos que estaba pensando después, me aburriría un poquito, pero estas conversaciones que hacen es como hacer que los engranajes de mi cabeza sigan y sigan y sigan, como pensando en nuevas maneras de hacer comunidad, nuevas maneras de hacer partido, nuevas maneras finalmente de intentarme como con estos mundos y de crear estos mundos que son súper disfrutables. Eso es como con la sensación finalmente como con la que me quedo, como mi cabeza sigue como pensando y viendo qué cosas podemos conversar la próxima vez. Justo te perdiste al final, como ver lo que podemos conversar en las próximas semanas. ¿Esa fue como la última idea? Sí. Sí, como claro, las próximas veces que nos juntemos o la próxima ocasión, sí. Me gusta eso, me gusta eso de las próximas veces, esto ya es oficial. Oficial, sí. No nos baja nadie de acá, no para nadie ya agarró vuelo y de aquí al estrellado, digamos, ¿no? Sí, es verdad. Aquí como la espuma, ¿no? Sí. Yo, en mi caso, lo que yo le recomendaría a la gente es que también se dé un minuto para pensar en esto, en qué experiencia es la que te quieres vivir, que juega y después mira, sabes que esto me gusta y abraza esa experiencia. Seguramente después vas a descubrir otras, pero hacer ese trabajo de introspección sirve, porque el rol es un juego en grupo, pero siempre está el individuo y es como cualquier relación humana, pues estás tú, está el yo y está el nosotros. Entonces no solo piensas en el nosotros, también ve qué te puede satisfacer en ese yo, y yo creo que al visualizarlo puede hacer que tu experiencia suba. Cuando uno se autodescubre, se autoanaliza, también aparecen cosas importantes. Así que, sí, en otras palabras, le agradecemos a Ceros, le agradecemos a Mori, le agradecemos a Diego, ¿cierto?, por estar acá, y a todos quienes nos escucharon. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Bye. Chau. Hola,